No puedo creer que me hicieras esto. Lo sé, pero yo... El olor a lejía aún flotaba en el aire de la cocina cuando Lucía cruzó la puerta principal a las 11:30 de aquella noche de martes. Yo estaba sentado ante la encimera de granito que habíamos elegido juntos hacía 3 años, apurando una cerveza y fingiendo revisar unas facturas de obra. La verdad era que llevaba mirando el reloj desde las 9, con las entrañas revueltas por esa mezcla familiar de pavor y certeza que se había convertido en mi sombra constante durante los últimos meses. «Hola, cariño», dijo ella, dejando su bolso de firma sobre la isla de mármol con esa naturalidad ensayada que engañaba a todo el mundo menos a mí. «Siento llegar tan tarde». La presentación de la campaña de los Figueroa se alargó muchísimo. Y luego, Mateo insistió en que todo el equipo fuera a tomar algo para celebrar que cerramos la cuenta. Mateo Hartman, su jefe. El nombre que se había ido filtrando en nuestras conversaciones cada vez más, siempre acompañado de la sonrisa radiante de Lucía y de un tono ligeramente demasiado entusiasta. Levanté la vista de mis papeles y observé el aspecto de mi mujer. Su cabello castaño estaba perfectamente peinado a pesar de su supuesta jornada maratoniana. Su maquillaje estaba fresco, ni corrido ni apagado como debería haber estado tras 14 horas en la oficina. Y allí, en su antebrazo izquierdo, había un hematoma del tamaño del pulgar de un hombre. «Parece que ha sido una buena celebración», dije, señalando su brazo con la cabeza. «¿Qué te ha pasado ahí?» Lucía bajó la mirada y su sonrisa vaciló apenas un segundo. «Oh, soy una torpe». Tropecé al salir del restaurante y me golpeé con la manilla de la puerta de un coche. Ya sabes lo inestable que me pongo con estos tacones después de un par de copas, ¿verdad? Y yo era el ratoncito Pérez. Llevaba 15 años construyendo casas de lujo en el área de la Sierra de Madrid. Desde que salí del ejército, sabía distinguir perfectamente entre un golpe accidental y las marcas de unos dedos. Más importante aún, conocía a mi esposa. Lucía Warren era muchas cosas, ambiciosa, calculadora, obsesionada con su imagen, pero patosa no era una de ellas. Esa mujer podía recorrer una zona de obras en estileto sin perder el paso. Debía de ser una manilla muy extraña, comenté, manteniendo la voz neutra. ¿Quieres que le eche un vistazo? Quizá necesites algo de hielo. No, está bien, de verdad. Ya se dirigía hacia las escaleras, con sus tacones chasqueando contra nuestro suelo de madera. Estoy agotada. Voy a darme una ducha rápida y a la cama. Esperé hasta oír que la puerta del baño se cerraba y que el agua empezaba a correr antes de sacar mi teléfono. El número de Mateo Hartman fue fácil de encontrar. Lucía me lo había dado meses atrás, cuando empezó a trabajar hasta tarde, alegando que podría necesitar localizarla en una emergencia. Qué detallista por su parte. Contestó al tercer tono, con la voz pastosa por el alcohol y la arrogancia. Sí, Mateo, habla Javier Warren, el marido de Lucía. Hubo una pausa. Luego, ¿qué demonios quieres? Quiero saber por qué mi mujer ha llegado a casa con moratones en el brazo. La carcajada que llegó a través del teléfono fue fea y despectiva. ¿Y qué si la he forzado un poco? ¿Qué vas a hacer al respecto, obrero? ¿Denunciarme? Lucía es una niña grande. Sabe perfectamente en qué se ha metido. La línea se cortó. Me quedé sentado un largo rato mirando el teléfono. En todos mis años de matrimonio, a través de todas las peleas y reconciliaciones, de los buenos tiempos y de la creciente distancia entre nosotros, nunca había creído del todo que Lucía pudiera serme infiel. ¿Sospecharlo? Claro. ¿Dudar de esas noches tardías y conferencias de fin de semana? Por supuesto. Pero escuchar la confesión engreída de Mateo Hartman, saber que no solo mi esposa se acostaba con su jefe, sino que él se sentía lo bastante cómodo como para ponerle las manos encima, hizo que algo frío y metódico se asentara en mi pecho.
Era la misma sensación que tuve en una misión cuando emboscaron a nuestro convoy y comprendí que tendríamos que luchar para salir de allí. No era pánico, ni rabia, solo una comprensión cristalina de que la situación había cambiado y era hora de adaptarse. Deslicé mis contactos hasta encontrar el número de Tomás Brennan. Tomás y yo habíamos servido juntos, ahora dirigía un negocio de seguridad privada especializado en investigaciones corporativas y, cuando era necesario, en soluciones más creativas. Javier. Por Dios. Es medianoche. ¿Qué pasa? Tomás, necesito un favor. Uno grande. Tú dirás. Mateo Hartman, director general de Hartman Marketing. Necesito que haga su vida muy complicada, muy rápido. Tomás guardó silencio un momento. Sabía que no debía hacer demasiadas preguntas cuando yo usaba ese tono de voz. ¿Cómo de complicada? Quiero que se despierte mañana por la mañana y se pregunte si el mundo se ha vuelto loco. ¿Puedes hacerlo? Dame 12 horas. A la mañana siguiente, estaba tomando café y leyendo las noticias en mi tableta cuando Lucía bajó. Se había tapado el moratón con corrector y una blusa de manga larga, pero yo aún podía ver la leve decoloración si miraba de cerca. ¿Has dormido bien? Pregunté. Como un tronco. ¿Y tú? Oh, ya me conoces. Siempre madrugo. Señalé mi tableta. Una historia interesante en la sección de economía esta mañana. Algo sobre la policía judicial bloqueando activos en varias agencias de marketing como parte de una investigación por fraude. Lucía se detuvo a mitad de servirse el café. Ah, sí. ¿Qué agencias? Déjame ver. Hice el gesto de ir pasando el artículo. Mencionan especialmente a Hartman Marketing. Al parecer, alguien dio un chivatazo a las autoridades sobre irregularidades en la facturación a clientes. Están investigando a todo el equipo directivo. El color desapareció del rostro de Lucía. Eso es imposible. Mateo nunca ¿qué? Ella se contuvo. Quiero decir, las cuentas de la empresa están limpias. He visto los informes trimestrales. Seguro que todo se soluciona, dije, levantándome y cogiendo mis llaves. Aunque estas investigaciones suelen durar meses. Probablemente vendrán tiempos difíciles para todos los que trabajan allí. Mi teléfono vibró con un mensaje de Tomás, mira las noticias locales en 1 hora. Tu amigo Mateo ha tenido una mañana movidita. Besé a Lucía en la mejilla. Ella se estremeció ligeramente mientras yo salía hacia mi camioneta. Que tengas un buen día en el trabajo, cariño. Intenta no meterte en líos. La cafetería El Lucero, en la carretera nacional, había sido mi lugar habitual de desayuno durante casi una década. Era el tipo de sitio donde el café era fuerte, la comida grasienta y las camareras conocían los asuntos de todo el mundo antes que ellos mismos. Más importante aún, era donde el tejido de los trabajadores de la zona se reunía cada mañana para compartir información, rumores y alguna que otra verdad. Pepa Martínez llevaba trabajando en el turno de mañana en el Lucero desde antes de que yo empezara a ir. Tenía unos 50 años, era astuta como un lince y poseía un conocimiento enciclopédico de quien se acostaba con quien en nuestro rincón de la provincia. Si necesitabas saber algo de alguien, Pepa era tu mejor apuesta. Javier Warren, dijo ella, deslizando una taza de café sobre el mostrador sin que se la pidiera. Tienes cara de hombre con algo en la cabeza. Buenos días también para ti, Pepa. Y no te equivocas. Problemas con mi mujer. No debería haberme sorprendido que fuera directa al grano. Pepa tenía un don para leer a la gente. ¿Qué te hace decir eso? Cariño, llevo sirviendo café a hombres casados 30 años. Conozco esa mirada. Se apoyó en el mostrador, bajando la voz. Además, he visto a tu Lucía por el centro últimamente con compañía. Mi pulso se aceleró, pero mantuve la expresión neutral. ¿Qué tipo de compañía?
De la cara. Un pez gordo en un Mercedes, siempre pagando la cuenta. Llevan un mes almorzando en el restaurante italiano de la Plaza Mayor todos los jueves. Muy acaramelados, si me entiendes. El italiano de la Plaza Mayor era un lugar exclusivo, el tipo de restaurante donde se cierran tratos comerciales y se mantienen romances. Lucía había mencionado haber comido allí unas cuantas veces recientemente, siempre en el contexto de reuniones con clientes. ¿Ese pez gordo tiene nombre? Pepa miró a su alrededor, asegurándose de que nadie escuchaba. Un tal Matteo Hartman, creo. Es el dueño de esa agencia de marketing tan lujosa del distrito financiero. Por supuesto que sí. Pepa, te debo una. Cariño, no me debes nada. Pero si necesitas ayuda para ajustar cuentas, ya sabes dónde encontrarme. Pasé el resto de la mañana en mi obra actual, un chalet a medida en una de las urbanizaciones nuevas de las afueras. El trabajo era rutinario, supervisar la instalación de las molduras y los armarios empotrados. Pero me dio tiempo para pensar y planificar. Para el almuerzo, ya tenía una estrategia. Lucía guardaba su bolsa de deporte en el armario de nuestro dormitorio. Llevaba un año yendo a clases de CrossFit 3 veces por semana, como parte de su compromiso por mantener su imagen profesional. Yo siempre había apoyado su rutina de ejercicios, incluso cuando eso significaba que se ausentaba 2 horas todos los martes, jueves y sábados por la tarde. Ahora me preguntaba qué más estarían cubriendo esas sesiones de gimnasio. Fui a casa durante mi descanso para comer, ostensiblemente para recoger unos planos que había olvidado. Lucía estaba en el trabajo, lidiando con lo que imaginaba sería un día caótico en su oficina. La casa se sentía diferente de algún modo, como si la viera con ojos nuevos. Todos los pequeños detalles que antes representaban nuestra vida compartida, las fotos de la boda en la repisa, los recuerdos de vacaciones esparcidos por las habitaciones, los muebles cuidadosamente coordinados en los que habíamos pasado fines de semana comprando, ahora parecían atrezo en una representación elaborada. La bolsa de gimnasio de Lucía estaba exactamente donde esperaba, escondida detrás de sus abrigos de invierno en el vestidor. Abrí la cremallera con cuidado, sin querer alterar la disposición de su ropa de entrenamiento y su botella de agua. A primera vista, todo parecía normal. Sujetadores deportivos, mallas, barritas de proteínas, la colección habitual de gomas para el pelo y bálsamo labial. Entonces encontré el teléfono. Era un smartphone básico, nada lujoso, metido en un bolsillo lateral y envuelto en una pequeña toalla. No era el teléfono habitual de Lucía. Ese era un iPhone de última generación que nunca se separaba de su lado. Este era un teléfono de usar y tirar, el tipo de dispositivo que alguien utiliza cuando no quiere que sus comunicaciones sean rastreadas o descubiertas. Lo encendí y navegué por los mensajes recientes. La mayoría eran entre Lucía y un contacto guardado simplemente como M. El contenido era exactamente lo que esperaba y, aún así, consiguió que se me revolviera el estómago. No puedo esperar a verte el jueves. En el sitio de siempre. L. Reserva hecha. Ponte el vestido rojo. M. Lo de anoche fue increíble. ¿Cuándo repetimos? Pronto. Tengo que tener cuidado con la situación del marido. M. La situación del marido. Eso es a lo que me habían reducido, un problema logístico que gestionar. Seguí retrocediendo buscando el comienzo de su aventura. Los mensajes más antiguos eran de hacía 3 meses, justo cuando Lucía empezó a trabajar hasta tarde y a hacer esos misteriosos viajes de fin de semana a congresos del sector. Lo que empezó como un flirteo laboral había escalado rápidamente a una planificación explícita de sus encuentros. Pero fue el intercambio más reciente el que realmente captó mi atención. ¿Sospecha algo? Ha preguntado por el moratón. L. ¿Y qué va a hacer? ¿Divorciarse de ti? Te llevarás la mitad de todo de todas formas. M. No es por el dinero. No quiero que nos cause problemas.
L. Deja que yo me ocupe de tu marido. He lidiado con problemas mayores que un contratista con aires de grandeza. M. Hice fotos de los mensajes más comprometedores y luego devolví el teléfono a su escondite con sumo cuidado. Mientras recolocaba la ropa de Lucía, noté algo más al fondo de la bolsa, un sobre pequeño, del tipo que se usa para tarjetas de felicitación. Dentro había billetes de 500 euros y una nota manuscrita, por ser una niña tan buena. M. Así que Mateo no solo se acostaba con mi mujer. Le pagaba por el privilegio. Ya fuera prostitución, chantaje o alguna forma retorcida de bonificación por rendimiento, no importaba. Lo que importaba era que ahora tenía pruebas de su aventura y de que el dinero cambiaba de manos. Fotografié el efectivo y la nota, y luego volví a ponerlo todo exactamente como lo había encontrado. Lucía nunca sabría que yo había estado allí. Mi teléfono sonó mientras salía de casa. El nombre de Tomás apareció en pantalla. ¿Cómo le va a nuestro amigo Mateo?, pregunté. Bueno, veamos. Lo de la investigación policial solo fue el principio. Hace una hora, su mujer ha pedido el divorcio y se ha llevado a los niños a casa de su madre en otra ciudad. Le han suspendido su membresía en el club de campo a la espera de una investigación sobre irregularidades financieras. Y, de alguna manera, todos los clientes de Hartman Marketing recibieron esta mañana un correo anónimo detallando el historial de Mateo de acuerdos extrajudiciales por acoso. Acuerdos, en plural. Vaya. Oh, sí. Resulta que tu chico ha sido un director general muy travieso durante mucho tiempo. 3 mujeres diferentes, todas pagadas en silencio para evitar la publicidad. La información estaba bien enterrada, pero no lo suficiente. Sentí una satisfacción sombría en mi pecho. ¿Cómo de profunda es la fuente? Del tipo que requiere amigos en los lugares adecuados y un total desprecio por la ética convencional. Digamos que Mateo debería haber sido más amable con su departamento de informática estos años. ¿Qué sigue? Eso depende de cuánto quieras estirar esto. Ahora mismo Mateo está lidiando con una tormenta perfecta de problemas legales, financieros y personales. Pero si quieres retorcer el cuchillo, te escucho. Mañana por la mañana habrá una reunión de la junta directiva en Hartman Marketing. Una sesión de emergencia para discutir la respuesta de la empresa a todas estas acusaciones. Se rumorea que buscan un cabeza de turco. ¿Y crees que Mateo encaja en el perfil? Creo que Mateo está a punto de descubrir que ser el jefe no te hace intocable, especialmente cuando los miembros de la junta empiecen a recibir llamadas de periodistas preguntando por su conocimiento de los acuerdos por acoso. Tras colgar con Tomás, conduje hasta mi obra e intenté concentrarme en el trabajo. Pero mi mente volvía constantemente a Lucía, a Mateo y a la creciente lista de personas que estaban a punto de aprender que los actos tienen consecuencias. La señora Pardo, nuestra vecina de 73 años, estaba regando sus rosas cuando llegué a casa esa tarde. Llevaba 40 años viviendo en nuestra calle y se había autoproclamado coordinadora no oficial de la vigilancia vecinal. Nada ocurría en un radio de 3 manzanas sin que la señora Pardo se enterara. Buenas tardes, Javier, me llamó mientras aparcaba. ¿Cómo está Lucía? No la he visto mucho últimamente. Ha estado trabajando muchas noches. Un gran proyecto en la oficina. La señora Pardo asintió con complicidad. Ah, sí, seguro que sí, aunque tengo que decir que su horario me parece de lo más inusual. Hice una pausa, con la mano en el pomo de la puerta principal. ¿Inusual? ¿En qué sentido? Bueno, para alguien que trabaja tantas horas, pasa mucho tiempo en el Hostal El Rosal los jueves por la tarde. Paso por allí de camino a mi club de lectura, ya sabes, y he visto su coche en el aparcamiento varias veces. El Rosal era un hotel de carretera a unos 15 minutos de nuestra casa, del tipo que alquila habitaciones por horas y no hace demasiadas preguntas. Lucía nunca había mencionado tener ningún asunto allí. ¿Estás segura de que era el coche de Lucía?
Oh, totalmente. Ese BMW plateado es muy distintivo. Además, la vi salir de la habitación 237 la semana pasada. Parecía bastante nerviosa. El tono de la señora Pardo era cuidadosamente neutral, pero su significado era cristalino. Sabía perfectamente lo que Lucía hacía en ese hostal y me estaba dando la información necesaria para confirmarlo. Señora Pardo, le agradezco que vigile el vecindario. Faltaría más, querido. Todos tenemos que cuidarnos unos a otros, ¿no? Lucía ya estaba en casa cuando entré, sentada en la cocina con su portátil abierto y una copa de vino en la mano. Parecía estresada, lo cual era comprensible dado lo que probablemente había sido un día muy difícil en el trabajo. ¿Cómo ha ido tu día?, pregunté, sentándome en la silla frente a ella. Sinceramente, fatal. Hay una investigación policial sobre la empresa y Mateo ha estado localizable todo el día. La oficina es un caos. ¿Inlocalizable? ¿Cómo? Su asistente dice que está lidiando con una emergencia familiar, pero nadie sabe qué pasa. La Junta ha convocado una reunión de urgencia para mañana por la mañana y hay rumores de que van a rodar cabezas. Me serví una cerveza y me senté frente a ella. Parece una situación complicada. ¿Puedo ayudarte en algo? Lucía levantó la vista del portátil y por un momento vi algo que podría haber sido vulnerabilidad genuina en sus ojos. Solo ten paciencia conmigo, ¿vale? Las próximas semanas van a ser muy estresantes mientras resolvemos qué pasa con la empresa. Claro, somos un equipo, ¿no? Eso es. Pero mientras la veía volver a su portátil, tecleando lo que parecían mensajes de texto en lugar de correos de trabajo, me pregunté si Lucía tenía alguna idea de cuánto estaba a punto de cambiar la dinámica del equipo. La reunión de emergencia de la junta directiva en Hartman Marketing estaba programada para las 9 de la mañana, pero yo estaba aparcado frente a su rascacielos del centro a las 8:30. Tomás me había enviado un mensaje la noche anterior. El espectáculo empieza a las 9. No te pierdas el final. Lucía había salido de casa a las 7, alegando que quería llegar temprano para prepararse. Parecía nerviosa, mirando el móvil constantemente y cambiándose de ropa 2 veces antes de decidirse por un traje negro conservador que gritaba control de daños. A las 9:15 exactas, comenzó la función. Mateo Hartman salió por la entrada principal del edificio, con el aspecto de un hombre atropellado por un tren de mercancías. Su cabello, normalmente perfecto, estaba revuelto. Su traje caro estaba arrugado y su rostro tenía la palidez sudorosa de alguien que había pasado la noche mirando al techo contemplando las ruinas de su vida. Tras él, a una distancia respetuosa, había una pequeña multitud de reporteros y fotógrafos. Alguien claramente había filtrado a los medios lo de la reunión y su probable resultado. Señor Hartman, gritó uno de los periodistas, ¿puede comentar algo sobre su dimisión de Hartman Marketing? Mateo se detuvo y se giró hacia las cámaras con un gruñido. No tengo nada que decir. Todo esto es un malentendido que se aclarará muy pronto. ¿Qué hay de las acusaciones por acoso? ¿Piensa recurrirlas? No hay cargos, espetó Mateo. Esto es una casa de brujas orquestada por mis enemigos y empleados descontentos. Señor, tenemos copias de los acuerdos de liquidación. Mateo empujó al reportero, casi tirándolo al suelo en su prisa por llegar a su Mercedes. Pero mientras forcejeaba con las llaves, noté algo que me hizo sonreír, sus 4 neumáticos estaban pinchados. Obra de Tomás, sin duda. Mateo se quedó allí un momento, mirando su coche inutilizado con la expresión que se reserva para los desastres naturales. Luego sacó su teléfono y empezó a hacer llamadas que parecían cada vez más frenéticas. 20 minutos después, Lucía salió del edificio. Parecía conmocionada, pero intentaba mantener la compostura profesional mientras esquivaba a los reporteros que quedaban. La vi subir a su BMW y salir del garaje. Luego la seguí a una distancia discreta.
En lugar de ir a casa o a otro sitio de trabajo, Lucía condujo directa al hostal El Rosal. Aparqué en una gasolinera enfrente y observé cómo se quedaba en el coche varios minutos hablando por teléfono. Por su lenguaje corporal, los gestos animados, la forma en que se pasaba las manos por el pelo, era claramente una conversación emocional. Finalmente, salió del coche y caminó hacia la habitación 237. La misma que la señora Pardo la había visto abandonar la semana anterior. Le di 10 minutos, luego crucé la calle y llamé a la puerta. «Mateo», preguntó la voz de Lucía desde dentro. «¿Has vuelto a olvidar la tarjeta?» «No es Mateo», dije. Silencio. Luego el sonido de la cadena de seguridad siendo echada. «Javier, ¿qué haces aquí?» «Creo que los dos sabemos por qué estoy aquí». Lucía abrió la puerta. «Yo, no puedo, ahora no es un buen momento». «Nunca va a ser un buen momento para esta conversación, pero vamos a tenerla de todas formas». Otra larga pausa. Luego la cadena traqueteó y la puerta se abrió. Lucía estaba allí, en sujetador y falda, con su blusa colgada en una silla detrás de ella. La habitación olía a ambientador barato y a culpa. «¿Cómo me has encontrado?», preguntó. «¿Importa? Lo importante es que lo he hecho». Entré en la habitación, notando la cama revuelta, la botella de vino en la mesilla, la ropa esparcida que contaba la historia de lo que había estado ocurriendo allí. «Así que aquí es donde has estado pasando tus jueves por la tarde». El rostro de Lucía pasó por varias emociones: sorpresa, miedo, desafío y, finalmente, una especie de ira resignada. «Vale, me has pillado. ¿Eres feliz ahora?» «¿Feliz?» «Lucía, soy muchas cosas en este momento, pero feliz no es una de ellas». Agarró su blusa y se la puso, con movimientos bruscos y defensivos. «Mira, Javier, sé cómo parece esto, pero no es lo que crees». «Ah, ¿no? Pues explícamelo. Ayúdame a entender por qué mi mujer está medio desnuda en un hostal esperando a su jefe al que acaban de echar por acoso sexual. Mateo no ha sido despedido. Ha dimitido. ¿De verdad ese es el detalle en el que quieres centrarte ahora mismo?» Lucía se sentó en el borde de la cama y se hundió la cara en las manos. Por un momento pensé que podría derrumbarse y contarme la verdad. En lugar de eso, levantó la vista con la misma expresión calculadora que la había visto usar en negociaciones difíciles. «De acuerdo. Sí, Mateo y yo nos hemos estado viendo. Pero no es una aventura vulgar, Javier. Es complicado». «¿Complicado cómo?» «Mateo ha sido mi mentor, me ha ayudado a avanzar en mi carrera. Lo físico, simplemente sucedió. Pero no se trata de amor ni nada de eso. Se trata de oportunidad». Miré a mi esposa intentando procesar lo que acababa de decir. «Me estás diciendo que te has estado vendiendo por ascenso profesional. No seas grosero». «No es así». «Entonces, ¿cómo es, Lucía?» «Porque desde donde yo estoy, parece que has estado aceptando dinero de tu jefe a cambio de sexo». Sus ojos se abrieron desmesuradamente. «¿Cómo sabes lo del dinero?» «Sé muchas cosas. El teléfono secreto, el efectivo en tu bolsa de deporte, los moratones que Mateo te ha estado dejando. Sé lo de los almuerzos en el centro y las conferencias de fin de semana que no existen». Lucía se puso blanca. «¿Me has estado espiando?» «He estado intentando entender por qué mi mujer me miente desde hace meses. Y ahora tengo mi respuesta». Se levantó y empezó a caminar por la pequeña habitación, con la mente a 1000 por hora. «Javier, escúchame. Esto con Mateo, casi ha terminado. Va a dejar a su mujer y vamos a montar una empresa nueva juntos. Una sociedad real. Lucía, Mateo acaba de ser despedido de su propia empresa. Su mujer ya le ha dejado y se ha llevado a los niños. La policía le investiga por fraude. Y hay al menos 3 mujeres que le han acusado de acoso.
¿Qué crees exactamente que va a poder hacer por tu carrera ahora? No lo entiendes. Mateo es un superviviente. Se recuperará de esto. No, Lucía. Mateo está acabado. Y si sigues uniendo tu destino al suyo, te hundirás con él. Dejó de caminar y se giró hacia mí. ¿Es una amenaza? Es un baño de realidad. Pero ya que lo mencionas, déjame ser muy claro, si crees que puedes humillarme, robar de nuestro matrimonio e irte con tu amante adinerado sin consecuencias, estás muy equivocada. ¿Qué vas a hacer? ¿Divorciarte? Adelante. Me llevaré la mitad de todo de todas formas. La forma tan casual en que lo dijo, como si nuestro matrimonio de 15 años fuera solo una transacción comercial que disolver, me dolió más de lo esperado. Pero también aclaró algo importante, Lucía ya no era la mujer con la que me había casado. Quizá nunca lo había sido. Ya veremos, dije, dirigiéndome a la puerta. Disfruta de tu tarde, Lucía. Tengo la sensación de que será una de las últimas buenas que tengas en mucho tiempo. Mientras volvía a mi camioneta, mi teléfono vibró con un mensaje de Tomás, la fase 2 está lista cuando tú digas. Miré hacia la habitación del hostal donde Lucía probablemente estaría llamando a Mateo para contarle nuestra conversación. Luego respondí, hagámoslo. A la mañana siguiente, estaba tomando café y leyendo el periódico cuando Lucía bajó. Parecía no haber dormido mucho, lo cual tenía sentido dado que se había quedado fuera hasta pasada la medianoche. Tenemos que hablar, dijo, sirviéndose una taza de café con manos temblorosas. Te escucho. Quiero que sepas que he terminado con Mateo. Lo que sea que hubiera entre nosotros, se acabó. ¿Así de repente? Así de repente. Ayer me di cuenta de que estaba cometiendo un error terrible. Quiero salvar nuestro matrimonio, Javier. Quiero que vayamos a terapia y busquemos la forma de arreglar esto. Estudié el rostro de mi mujer, buscando cualquier signo de remordimiento o compromiso genuino. Lo que vi, en cambio, fue la misma expresión calculadora que llevaba en el hostal. La mirada de alguien intentando negociar su salida de una mala situación. Lucía, ¿me quieres? La pregunta pareció pillarla desprevenida. Por supuesto que te quiero. Llevamos casados 15 años. Eso no es lo que he preguntado. ¿Me quieres ahora mismo, hoy? ¿Me amas? Abrió la boca para responder, pero la cerró de nuevo. Esa pausa me dijo todo lo que necesitaba saber. Eso pensaba, dije, levantándome y cogiendo mis llaves. Lucía, quiero que pienses muy bien lo que vas a hacer ahora, porque las decisiones que tomes en los próximos días van a determinar cómo termina todo esto. ¿A qué te refieres? A que no soy el mismo hombre con el que te casaste hace 15 años. Aprendí cosas en el ejército sobre cómo tratar a los que traicionan a su equipo. Y he aprendido cosas en los negocios sobre cómo tratar a los que intentan estafarme. Lucía palideció. Javier, me estás asustando. Bien. Quizá eso signifique que por fin empiezas a entender la situación en la que te encuentras. La dejé allí en la cocina y conduje hasta mi obra, donde pasé la mañana instalando armarios a medida y pensando en la justicia. Para el almuerzo, ya tenía un plan. Tomás se reunió conmigo en el lucero, sentándose en el reservado frente a mí con una sonrisa que sugería buenas noticias. Dime que tienes algo, dije. Oh, tengo algo. Vaya que sí. Mateo Hartman acaba de cometer el mayor error de su vida. ¿Qué ha hecho? Ha intentado cargarle todo el escándalo del acoso a Lucía. Dejé la taza de café. ¿Qué? Al parecer, Mateo le está diciendo a todo el que quiere escuchar que Lucía le sedujo, que ella fue la agresora en su relación y que le ha estado chantajeando por dinero y ascenso profesional. La ironía era casi perfecta. Mateo intentaba salvarse destruyendo la reputación de Lucía, sin darse cuenta de que en realidad estaba haciendo mi trabajo por mí. ¿Cómo lo sabes?
Porque Mateo llamó a un periodista del diario Económico esta mañana y le dio una entrevista exclusiva. La historia saldrá mañana, con copias de algunos mensajes de texto muy explícitos entre él y Lucía. Los mensajes del teléfono secreto. Los mismos. Parece que Mateo guardó capturas como seguro por si alguna vez necesitaba tirar a Lucía a los leones. Me eché hacia atrás en el asiento intentando procesar esto. Lucía me había traicionado, pero seguía siendo mi esposa. Verla humillada públicamente en la sección de negocios del periódico sería satisfactorio en cierto modo, pero también me afectaría a mí. Tomás, necesito que hagas algo por mí. Tú dirás. Necesito que te asegures de que esa historia no se publique. Tomás enarcó una ceja. ¿Seguro? Sería la forma perfecta de hundir su reputación sin mancharte las manos. Estoy seguro. La humillación de Lucía va a ser pública, pero será bajo mis términos, no los de Mateo Hartman. Vale, ¿qué quieres que haga en su lugar? Saqué mi teléfono y le enseñé las fotos que había hecho de los mensajes de Lucía. Quiero que te asegures de que esto llegue a las personas adecuadas, pero no a los periódicos. ¿A quién entonces? A los clientes de Lucía, a sus compañeros, a su club de lectura, a su instructor de yoga, a cada persona de su círculo profesional y social. La sonrisa de Tomás se ensanchó. ¿Quieres destruirla desde dentro? Quiero que entienda que los actos tienen consecuencias, y quiero que esas consecuencias vengan de la gente a la que ella realmente le importa impresionar. ¿Y Mateo? Mateo tendrá sus propios problemas de los que ocuparse a partir de esta noche. Lucía no volvió a casa esa noche. No me sorprendió. Tras la revelación de Tomás sobre Mateo intentando culparla, esperaba que o bien se enfrentara a él o se escondiera. Lo que no esperaba fue la llamada que recibí a las 6 de la mañana. Señor Warren, habla la inspectora Sands de la Policía Nacional. Le llamo por su esposa. Se me heló la sangre. ¿Qué ha pasado? ¿Está herida? No, señor. No está herida, pero ha sido detenida. ¿Detenida por qué? Por agresión y lesiones. Al parecer, atacó a su antiguo jefe, Mateo Hartman, en el aparcamiento de su edificio anoche. El señor Hartman va a presentar cargos. Me senté en la cama intentando procesar esto. Lucía tenía muchos fallos, pero la violencia no solía ser uno de ellos. ¿Está bien? ¿Puedo verla? Está retenida a la espera de una vista para la fianza esta mañana. Podrá verla después de eso, asumiendo que salga bajo fianza. ¿A cuánto asciende? Eso lo decidirá el juez. Pero señor Warren, hay algo más que debe saber. Cuando detuvimos a su esposa, llevaba una cantidad importante de dinero en efectivo, casi 10.000 euros, y algunos documentos que sugieren que podría estar involucrada en un chantaje. Las piezas empezaron a encajar. Lucía había ido a enfrentarse a Mateo, probablemente para exigirle que se retractara de sus declaraciones o para pedir más dinero para desaparecer. El enfrentamiento se volvió físico y ahora se enfrentaba a cargos penales. Inspectora, iré allí en cuanto pueda. En realidad, señor Warren, antes de que venga, debería saber que su esposa ha estado pidiendo hablar con usted. Dice que tiene información sobre Mateo Hartman que usted necesita oír. ¿Qué clase de información? No puedo darle detalles por teléfono, pero parece creer que el señor Hartman representa una amenaza personal para usted. Tras colgar, llamé a Tomás. Por Dios, Javier, me he enterado de lo de Lucía por la frecuencia policial. ¿Qué demonios ha pasado? Eso intento averiguar. ¿Puedes reunirte conmigo en la comisaría central? En camino. La comisaría era exactamente tan deprimente como esperaba. Paredes grises, luces fluorescentes y ese olor a desinfectante industrial mezclado con desesperación humana. Lucía parecía pequeña y frágil con su ropa de detenida, su cabello perfecto revuelto y el maquillaje corrido. Javier, gracias a Dios que estás aquí,
dijo en cuanto el guardia la llevó a la sala de visitas. Necesito que me escuches con mucha atención. Mateo planea hacerte daño. Lucía, despacio. Cuéntame qué pasó anoche. Fui a su apartamento para enfrentarme a él por lo que andaba diciendo, por cómo intentaba hacerme quedar como la villana en todo esto. Le temblaban las manos al hablar. Pero cuando llegué, no estaba solo. ¿Quién estaba con él? 2 hombres, tipos grandes. Parecían de los que se contratan cuando quieres intimidar a alguien. Mateo dijo que estaban allí para ayudarle a resolver su problema con Javier. Un escalofrío me recorrió la espalda. Su problema conmigo. Me culpa de todo lo que le ha pasado. La investigación policial, que su mujer le dejara, perder su trabajo. Cree que tú estás detrás de todo. Lucía no se equivocaba. Yo estaba detrás de casi todo. Pero no esperaba que Mateo lo descubriera, y mucho menos que tomara medidas directas contra mí. ¿Qué dijo exactamente? Dijo que habías estado haciendo demasiadas preguntas y acercándote demasiado a la verdad. Dijo que los hombres como tú, militares, eran peligrosos cuando se sentían traicionados y que la única forma de manejar la situación era eliminar la amenaza. ¿Eliminar la amenaza? Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. Javier, creo que planea que te maten. La sala de visitas se sintió de repente muy pequeña y muy fría. Lucía, ¿por qué debería creerte algo de lo que me digas? Me has estado mintiendo durante meses. Porque a pesar de todo lo que he hecho, a pesar de lo mucho que he arruinado nuestro matrimonio, no quiero que te pase nada. Y porque Mateo me enseñó fotos. ¿Qué tipo de fotos? Fotos tuyas en el trabajo, en casa, en la cafetería donde desayunas. Alguien te ha estado siguiendo, Javier. Alguien ha estado vigilando tu rutina y documentando tus movimientos. Me eché hacia atrás en la silla. Si Lucía decía la verdad, mi campaña contra Mateo había escalado a algo mucho más peligroso de lo que había anticipado. ¿Por qué Mateo no llamó simplemente a la policía si sospechaba que yo estaba detrás de sus problemas? Porque no puede probarlo. Y porque él mismo tiene demasiado que ocultar. Pero sobre todo porque ya no razona con lógica. Javier, has destruido toda su vida en menos de una semana, su carrera, su matrimonio, su reputación, todo ha desaparecido. Está desesperado, furioso y no piensa con claridad. Así que decidió contratar matones para resolver sus problemas. Por eso le ataqué, cuando comprendí lo que planeaba hacerte. Lucía cruzó la mesa y me agarró la mano. Sé que no merezco tu ayuda después de lo que he hecho, pero por favor, Javier, tienes que tener cuidado. Mateo es peligroso. Estudié el rostro de mi mujer, buscando cualquier signo de que esto fuera otra manipulación, otra mentira diseñada para servir a sus propios intereses. Lo que vi fue miedo genuino. No por ella, sino por mí. Lucía, necesito que me lo cuentes todo. Cada detalle de lo que viste y oíste en el apartamento de Mateo. Durante los siguientes 20 minutos, Lucía me dio un relato completo de su enfrentamiento. Los 2 hombres eran profesionales, probablemente militares o policías. Habían sido contratados para vigilarme y, si era necesario, hacerme desaparecer de forma que pareciera un accidente. Mateo le había enseñado fotos de mi rutina diaria, de mis obras, incluso del interior de mi camioneta. Alguien me había estado siguiendo al menos una semana, buscando la mejor oportunidad para actuar. El plan era simular un accidente de construcción. Lucía mencionó algo sobre maquinaria pesada o el derrumbe de una estructura. Mateo decía que debía parecer natural porque demasiada gente haría preguntas y simplemente desaparecía. ¿Cuándo se supone que va a pasar? Pronto. ¿Quizá hoy? ¿Mañana? Mateo dijo que quería moverse rápido antes de que pudieras causarle más problemas. Salí de la comisaría con la mente a mil. La vista de Lucía no era hasta la tarde, lo que significaba que estaría segura bajo custodia unas horas más.
Pero necesitaba averiguar cómo manejar a Mateo y a sus mercenarios antes de que decidieran actuar. Tomás me esperaba en el aparcamiento, apoyado en su camioneta con expresión sombría. ¿Cómo de grave es?, preguntó. Grave. Mateo ha contratado profesionales para eliminarme. Maldito malnacido. No pensé que tuviera agallas para algo así. Al parecer, subestimamos lo desesperado que estaba. Puse a Tomás al tanto de la historia de Lucía. Javier, tienes que desaparecer un tiempo. Deja que yo me encargue. No, huir no va a solucionar el problema. Mateo solo esperará a que vuelva a aparecer. Entonces, ¿qué quieres hacer? Miré hacia la comisaría donde mi esposa estaba en una celda porque intentó protegerme de las consecuencias de mis propios actos. Luego pensé en Mateo Hartman sentado en su apartamento con sus carniceros a sueldo planeando mi final. Quiero terminar con esto esta noche. ¿Qué tienes en mente? Mateo quiere jugar duro. Bien, vamos a enseñarle cómo se juega de verdad. Esa tarde, conduje hasta la obra donde estaba construyendo una casa a medida para un cliente adinerado. Era un diseño moderno y amplio, con líneas limpias y materiales caros. El tipo de casa que se vendería por 2 millones cuando estuviera terminada. Más importante aún, estaba aislada, rodeada de parcelas vacías y cimientos a medio construir. Si Mateo y sus hombres planeaban actuar, este sería el lugar perfecto. Aparqué mi camioneta en el sitio de siempre e hice el paripé de descargar mis herramientas, como hacía cada día. Pero en lugar de entrar en la casa, di un rodeo por la parte de atrás y tomé una posición desde donde podía vigilar el camino de acceso. Tomás estaba posicionado en el lado opuesto de la finca, armado con una cámara de alta potencia y línea directa con la inspectora Sanz. El plan era sencillo, dejar que los hombres de Mateo actuaran, documentarlo todo y entregar las pruebas a la policía. A las 8:30, un SUV negro llegó a la obra. Bajaron 2 hombres, ambos vestidos con ropa oscura y moviéndose con esa eficiencia profesional que confirmaba la historia de Lucía. No eran delincuentes comunes ni aficionados. Eran operadores experimentados que sabían lo que hacían. Los observé con los prismáticos mientras inspeccionaban el terreno, buscando la mejor forma de entrar en la casa. Uno llevaba lo que parecía una palanca, mientras que el otro tenía una bobina de cuerda. Probablemente su plan era que pareciera que me habían liquidado durante un robo frustrado. Mi teléfono vibró con un mensaje de Tomás: los tengo grabados. La policía está en camino. Pero mientras veía a los 2 hombres acercarse a la casa, comprendí que esperar a la policía podría no ser suficiente. Eran profesionales que sabrían cómo cubrir sus huellas y evitar dejar pruebas. Incluso si los detenían esta noche, Mateo simplemente contrataría a otros para terminar el trabajo. Necesitaba enviar un mensaje que acabara con esto permanentemente. Salí de mi escondite y rodeé el SUV por detrás. Las llaves estaban puestas, un error que les iba a costar muy caro a los matones de Mateo. Conduje su vehículo unos 400 metros por la carretera, luego llamé a Tomás. Cambio de planes, dije. Voy a tener una charla con nuestros visitantes. Javier, eso no es inteligente. Deja que la policía se encargue. La policía los detendrá, saldrán bajo fianza y Mateo contratará a gente nueva. Esto tiene que acabar esta noche. Volví a la obra, donde los 2 hombres estaban ya dentro de la casa, probablemente preparando el escenario que habían planeado. Cogí una barra de refuerzo de un montón de materiales de construcción y probé su peso en mi mano. Luego entré por la puerta principal. Caballeros, dije, con mi voz resonando en el espacio vacío, creo que tenemos que hablar. Los 2 hombres se giraron bruscamente, claramente sorprendidos de verme. El más grande, un tipo con la cabeza rapada y tatuajes carcelarios, hizo ademán de coger algo bajo su chaqueta. Yo no haría eso si fuera tú, dije, levantando la barra de metal. Verás, sé por qué estáis aquí. Sé quién os envía y sé lo que planeáis hacerme.
El hombre más pequeño, que parecía un expolicía, dio un paso al frente. Mira, amigo, creo que ha habido un malentendido. Nada de malentendidos. Mateo Hartman nos contrató para eliminarme y que pareciera un accidente. La pregunta es, ¿de verdad estáis dispuestos a cometer un homicidio por lo que sea que os esté pagando? Los dos hombres intercambiaron miradas. Eran profesionales, pero también lo bastante listos para reconocer que la situación había cambiado. ¿Qué quieres?, preguntó el pequeño. Quiero que volváis con Mateo y le deis un mensaje. Decidle que, si vuelve a acercarse a mí o a mi familia, haré que lo que le pasó a su carrera parezca un inconveniente menor. ¿Y si no lo hacemos? Sonreí con la misma sonrisa que usaba en combate cuando explicaba a los insurgentes capturados por qué cooperar era lo mejor para ellos. Entonces vais a descubrir por qué el ejército me enseñó 17 formas de eliminar a alguien con materiales de construcción. El hombre grande dio un paso atrás. Mira, tío, esto no es personal. Son negocios. Pues dejad que os haga una oferta mejor. Os marcháis ahora mismo, olvidáis que habéis conocido a Mateo Hartman y yo olvidaré que os he visto. Pero si volvéis, si intentáis matarme otra vez, os casaré a los dos y os enseñaré lo que es la violencia de verdad. El pequeño estudió mi rostro un largo rato, intentando decidir si iba de farol. Lo que fuera que vio allí debió de convencerle de que hablaba en serio. Vámonos, le dijo a su compañero. Este trabajo no vale la pena. ¿Y nuestro coche?, preguntó el grande. Encontraréis vuestro SUV a unos 400 metros por la carretera. Las llaves están en el asiento delantero. Mientras los dos hombres se dirigían a la puerta, les grité una última vez, no olvidéis darle mi mensaje a Mateo. 20 minutos después, la inspectora Sands llegó con 2 patrullas y una expresión de decepción. Señor Warren, nos informaron de un intento de homicidio en curso. Debió de ser una falsa alarma, inspectora. Solo estoy yo, trabajando hasta tarde en la casa. Ella miró alrededor de la obra vacía, claramente sin creerse mi historia, pero incapaz de probar lo contrario. Señor Warren, si alguien le amenaza, la respuesta adecuada es llamar a la policía, no tomarse la justicia por su mano. Lo tendré en cuenta, inspectora. Mientras los coches patrulla se alejaban, Tomás salió de su escondite con una sonrisa. Eso ha sido o lo más valiente que he visto nunca o lo más estúpido. Probablemente ambas cosas, pero ha funcionado. ¿Cómo estás tan seguro? Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido, mensaje recibido. No habrá más acciones. Porque los profesionales reconocen a otros profesionales, dije. Y saben cuando un trabajo no vale el riesgo. El mundo de Mateo Hartman siguió desmoronándose los días siguientes. Pero no se iba a hundir sin hacer ruido. Lucía salió bajo fianza y volvió a casa, pero el ambiente entre nosotros era tenso y artificial. Se había mudado al dormitorio de invitados y hacía aspavientos de intentar reconstruir nuestro matrimonio, pero yo veía el cálculo detrás de cada gesto. Se estaba posicionando para el proceso de divorcio, intentando establecer una narrativa en la que ella era la esposa arrepentida que trabajaba para salvar su relación. Lo que ella no sabía era que yo ya había hablado con un abogado especializado. La infidelidad te da motivos para un divorcio con culpa, había explicado el abogado. Combinado con las pruebas de conducta financiera inapropiada y los pagos en efectivo de su amante, deberías poder proteger la mayor parte de tus activos. ¿Y la pensión compensatoria? Dadas las circunstancias, es poco probable que se le concediera una pensión significativa, especialmente si podemos demostrar que básicamente se estaba vendiendo para avanzar en su carrera. La estrategia legal era sólida, pero no era suficiente. Lucía me había humillado, robado de nuestro matrimonio y puesto mi vida en peligro con su aventura temeraria. Un simple divorcio, incluso uno favorable, se sentía como dejarla ir demasiado fácil. Quería que entendiera lo que se sentía al perderlo todo.
Tomás había estado ocupado implementando la segunda fase de nuestro plan. Los mensajes de texto explícitos entre Lucía y Mateo se estaban abriendo camino por sus círculos sociales y profesionales, pero no mediante una distribución masiva o correos anónimos. En su lugar, Tomás usaba un enfoque más selectivo. La clave es que parezca cotilleo, no un ataque coordinado, explicó desayunando en el Lucero. Así que estoy haciendo que diferentes personas descubran los mensajes y los compartan con sus amigos. ¿Cómo funciona eso? Bueno, por ejemplo, el instructor de yoga de Lucía encontró una copia de los mensajes en su coche ayer. Se los enseñó a unas cuantas personas de la clase y ahora la mitad de las mujeres del círculo social de Lucía están hablando de ello. ¿De dónde salió la copia? Oficialmente, nadie lo sabe. Extraoficialmente, puede que la deslizara bajo su limpiaparabrisas mientras daba clase. La belleza del enfoque de Tomás era su sutileza. Lucía no podía señalar una única fuente de las filtraciones ni alegar que estaba siendo atacada sistemáticamente. En cambio, parecía que sus secretos simplemente afloraban de forma natural por los canales sociales habituales. ¿Y su situación laboral? Ahí es donde se pone interesante. Hartman Marketing está en modo control de daños total. Intentan distanciarse tanto de Mateo como de Lucía, pero no pueden despedirla sin causa porque todavía no ha sido condenada por nada. Así que de momento mantiene su puesto. Pero sus clientes más importantes han empezado a hacer preguntas sobre su juicio y profesionalidad. Se dice que la cuenta de los Figueroa, la que supuestamente consiguió ella, está pensando en llevarse su negocio a otra parte. Sentí una satisfacción sombría ante estas noticias. La carrera de Lucía siempre había sido lo más importante de su vida, más que nuestro matrimonio, más que la honestidad y la decencia básica. Verla desmoronarse por sus propias decisiones se sentía como justicia poética. Pero Mateo seguía ahí fuera, y yo sabía que no había terminado de causar problemas. Esa tarde, estaba instalando unos acabados en mi obra cuando noté un SUV negro familiar aparcado enfrente. Era el mismo vehículo que habían usado los matones de Mateo, pero esta vez solo había un ocupante, un hombre con una cámara con teleobjetivo. Llamé a Tomás inmediatamente. «¿Han vuelto?», dije. «¿Los mismos de la otra noche?». «Diferente tipo, mismo coche». «Me está haciendo fotos». «No tiene sentido». Pensé que habíamos zanjado el asunto. Yo también. Pero parece que Mateo no ha captado el mensaje. Terminé mi trabajo por el día y conduje a casa, sin quitar ojo al espejo retrovisor. El SUV me siguió durante la mitad del camino y luego se desvió, pero tenía la clara sensación de que seguía siendo vigilado. Lucía estaba en la cocina cuando llegué, preparando lo que parecía una cena elaborada. Llevaba unos días con estos gestos domésticos, intentando interpretar el papel de esposa abnegada. «¿Cómo ha ido tu día?», preguntó, sin levantar la vista de los fogones. «Interesante. Alguien me ha estado haciendo fotos en el trabajo». La mano de Lucía se congeló sobre la cuchara de madera. «¿Fotos? ¿Qué tipo de fotos?». «De vigilancia. Equipo profesional, técnica profesional». ¿Alguna idea de quién podría estar interesado en documentar mis actividades diarias? Se giró hacia mí y pude ver el miedo en sus ojos. «Javier, ¿no creerás que Mateo, qué? ¿Qué contrataría a gente para seguirme? Ya establecimos que lo haría. La pregunta es por qué sigue haciéndolo después de que le dejara claro que no lo toleraría. Quizá no los retiró. Quizá ahora trabajan por su cuenta». Esa era una posibilidad inquietante en la que no había pensado. Si los mercenarios de Mateo habían decidido continuar la vigilancia por iniciativa propia, podría significar que planeaban algo más elaborado que un simple asesinato por encargo. «Lucía, necesito que me cuentes todo lo que sepas sobre esos hombres. Nombres, antecedentes, cómo los encontró Mateo, todo». «No sé sus nombres. Mateo solo los llamaba sus socios.
pero me dio la impresión de que no los había contratado solo para este trabajo. Parecía que los conocía personalmente. ¿A qué te refieres? La forma en que le hablaban, cómo interactuaban, no era una relación de negocios. Era más como si hubieran trabajado juntos antes. Una nueva posibilidad empezó a tomar forma en mi mente. ¿Y si los problemas de Mateo no fueran solo el resultado de mi campaña contra él? ¿Y si hubiera otros esqueletos en su armario? ¿Otras personas a las que hubiera perjudicado y que buscaran venganza? Lucía, durante tu aventura con Mateo, ¿mencionó alguna vez estar en líos con alguien más? ¿Socios comerciales, inversores, quizá gente a la que debiera dinero? Ella lo pensó un momento. Hubo algo sobre una operación inmobiliaria que salió mal. Unos inversores que perdieron mucho dinero y culparon a Mateo por ocultar los riesgos. ¿Qué tipo de operación? No sé los detalles, pero Mateo parecía muy preocupado. Dijo que los inversores no eran el tipo de gente que acepta las pérdidas con elegancia. Las piezas empezaban a encajar. Mateo no solo había contratado matones para ocuparse de mí. Había buscado protección porque ya estaba en apuros con gente peligrosa. La vigilancia podría no ser para planear un ataque contra mí, podría ser para usarme como distracción o como chivo expiatorio. Llamé a Tomás y le pedí que nos reuniéramos en la obra esa noche. Si Mateo planeaba usarme en algún plan para resolver sus otros problemas, quería estar preparado. ¿Qué crees que trama? Preguntó Tomás mientras inspeccionábamos la casa a medio construir. Creo que Mateo está más desesperado de lo que pensábamos. Y la gente desesperada hace estupideces. ¿Cómo cuáles? Como intentar provocar un enfrentamiento entre sus otros enemigos y yo, esperando que nos eliminemos mutuamente y él quede libre de sospecha. Tomás lo sopesó. Eso es muy retorcido y arriesgado. Mateo siempre ha sido un jugador. Así construyó su negocio y así es como probablemente intente salvarse. No tuvimos que esperar mucho para comprobarlo. A las 9, el SUV negro llegó a la obra, seguido por un segundo vehículo, una furgoneta blanca con cristales tintados. Eso es nuevo, observó Tomás. 4 hombres bajaron de los 2 vehículos y empezaron a avanzar hacia la casa. Reconocí a 2 de ellos como los mercenarios originales de Mateo, pero los otros 2 me resultaban desconocidos. Se movían de forma distinta, con menos disciplina profesional y una agresividad más evidente. Tomás, llama a la inspectora Sanz. Dile que tenemos una situación. ¿Qué vas a hacer? Voy a averiguar qué trama Mateo en realidad. En lugar de esconderme y esperar a la policía, salí de la casa y me enfrenté a los 4 hombres directamente. Caballeros, esto se está convirtiendo en una costumbre. ¿Qué puedo hacer por vosotros esta vez? El expolicía con el que había hablado antes dio un paso al frente, pero su actitud era distinta. Estaba más nervioso, menos seguro de sí mismo. Warren, tenemos que hablar. Te escucho. Esto ya no va de ti. Mateo se ha metido en líos serios con gente seria. Creen que tú eres parte de ello. ¿Qué clase de líos? Uno de los hombres nuevos, un tipo corpulento con tatuajes de bandas, habló. Mateo Hartman le debe a nuestro jefe 2 millones de euros. Dinero que debía invertirse en un hotel de lujo que nunca se construyó. ¿Y creéis que yo estoy involucrado en ese trato inmobiliario? Creemos que tú eres la razón por la que Mateo no puede devolver el dinero. Todos sus problemas empezaron cuando empezaste a meterte en su vida. Casi me río ante la ironía. Los problemas financieros de Mateo no tenían nada que ver conmigo, pero sus enemigos habían decidido que yo era el responsable por la coincidencia temporal con sus otros desastres. Dejadme adivinar, dije. Mateo ha sugerido que, si yo estuviera fuera de escena, él podría recuperarse y devolver la deuda. El pandillero asintió. Algo así. ¿Y le habéis creído? Estamos dispuestos a probar cualquier cosa a estas alturas. A nuestro jefe no le gusta que le timen.
El expolicía parecía incómodo con el rumbo de la conversación. Mira, Warren, esto no tiene por qué ponerse feo. Olvida esa venganza que tienes contra Mateo. Deja que reconstruya su negocio y todos ganamos. Excepto que yo no soy la razón por la que Mateo no puede pagar sus deudas. Su negocio ha desaparecido. Su reputación está destruida y se enfrenta a múltiples investigaciones penales. Aunque yo desapareciera mañana, él seguiría estando en la ruina y sería inempleable. Puede, pero nuestro jefe quiere estar seguro. El pandillero metió la mano en su chaqueta y yo me puse en tensión, listo para pelear o correr, pero en lugar de un arma sacó una fotografía. ¿Conoces a esta mujer? Era una foto de Lucía tomada recientemente fuera de nuestra casa. Es mi esposa. Mateo dice que ella sabe dónde ha escondido parte del dinero que nos debe. Dice que ella le ayudaba a mover activos para evitar a sus otros acreedores. Se me heló la sangre. Mateo no solo intentaba usarme como chivo expiatorio, planeaba sacrificar a Lucía también. Mi mujer no sabe nada de los negocios de Mateo. Mateo dice lo contrario. Dice que ella era su socia en más de un sentido. El sonido de las sirenas a lo lejos interrumpió la charla. La inspectora Sanz y sus refuerzos por fin llegaban. Esto no ha acabado, dijo el pandillero, retrocediendo hacia los vehículos. Encontraremos otra forma de recuperar nuestro dinero. Mientras los 4 hombres se alejaban, comprendí que mi guerra con Mateo se había convertido en algo mucho más peligroso. No solo intentaba destruirme a mí, pretendía arrastrar a Lucía con él, usándola como moneda de cambio con sus acreedores. Por primera vez desde que descubrí la traición de Lucía, sentí algo parecido a un instinto protector hacia ella. La inspectora Sanz llegó con 3 patrullas y una expresión muy seria. Señor Warren, es la segunda vez esta semana que acudimos por informes de amenazas contra usted. ¿Qué está pasando exactamente? Le di una versión cuidadosamente editada de los hechos, centrándome en los problemas financieros de Mateo y sus intentos de usarme como cabeza de turco ante sus acreedores. ¿Tiene alguna prueba de esas supuestas deudas? Directamente no, pero apostaría a que, si investigaran los tratos comerciales de Mateo el último año, encontrarían conexiones muy interesantes. La inspectora Sanz estudió mi rostro un largo rato. Señor Warren, le voy a dar un consejo, sea lo que hay entre usted y Mateo Hartman, tiene que terminar antes de que alguien salga herido de gravedad. No podría estar más de acuerdo, inspectora. Pero mientras conducía a casa esa noche, sabía que la situación estaba lejos de terminar. Mateo estaba desesperado, acorralado y era peligroso. Ya había intentado que me eliminaran y ahora involucraba a Lucía en sus planes para esquivar a sus acreedores. Era hora de acabar con esto de forma definitiva. El plan me vino a las 3 de la mañana, despertándome con su elegante sencillez. Mateo Hartman había cometido un error crítico de juicio, al involucrar a sus acreedores en su vendetta contra mí, me había revelado el alcance real de sus problemas financieros. Más importante aún, me había mostrado exactamente cómo destruirlo por completo. Me levanté y fui a mi oficina, donde pasé las siguientes 2 horas investigando registros de la propiedad, documentos mercantiles y archivos judiciales. Para el amanecer, tenía una imagen clara de la situación desesperada de Mateo. Hartman Marketing llevaba meses perdiendo dinero antes de que yo apareciera. Mateo había estado usando los depósitos de nuevos clientes para pagar deudas antiguas, pidiendo préstamos sobre los activos de la empresa para financiar su estilo de vida y, al parecer, aceptando dinero de inversores privados para proyectos inmobiliarios que solo existían sobre el papel. Mi campaña contra él no había causado su colapso financiero, simplemente había acelerado el proceso y hecho imposible que siguiera ocultando sus problemas. Pero el descubrimiento más interesante fue la identidad de su principal acreedor, Dmitry Bulkov, un empresario ruso con supuestos vínculos con el crimen organizado. Bulkov había invertido 2 millones de euros en un hotel de lujo que Mateo decía estar construyendo en el centro.
El proyecto nunca se había iniciado, los permisos nunca se habían solicitado y el dinero había desaparecido en las cuentas personales de Mateo. Hombres como Dmitry Bulkov no aceptaban pérdidas de 2 millones como gastos operativos. Lucía estaba en la cocina cuando bajé, vestida para el trabajo y con aspecto nervioso. Javier, tenemos que hablar de lo de anoche. Te escucho. Esos hombres que fueron a verte, me mencionaron. Dijeron que Mateo les dijo que yo estaba involucrada en sus negocios. ¿Lo estoy? El rostro de Lucía se quedó lívido. No de la forma que ellos creen. Quiero decir, sí, Mateo me pidió ayuda con algunas transacciones financieras, pero pensé que era un negocio legítimo. ¿Qué tipo de transacciones? Mover dinero entre cuentas, crear sociedades pantalla, ese tipo de cosas. Dijo que era por motivos fiscales. Miré a mi mujer intentando procesar lo que acababa de admitir. Lucía, ¿te das cuenta de lo que estás describiendo? ¿A qué te refieres? Estás describiendo blanqueo de capitales y posiblemente fraude. Lucía se desplomó en una silla, con la cara ahora completamente blanca. Oh, Dios mío, Javier, yo no lo sabía. Pensé que solo estaba ayudando con operaciones rutinarias. ¿De cuánto dinero estamos hablando? No sé exactamente, pero mucho. Millones de euros. La última pieza del puzzle encajó. Mateo no solo le había estado pagando a Lucía por sexo, la había estado usando para ayudar a esconder dinero robado a sus acreedores. Lucía no era solo una adúltera, era una cómplice involuntaria de fraude. Lucía, necesito que me lo cuentes todo. Cada transacción, cada cuenta, cada sociedad pantalla. Todo. Durante la siguiente hora, Lucía me dio un relato detallado de su implicación. Había abierto cuentas bancarias a su nombre, firmado papeles de constitución para empresas falsas y transferido millones de euros a través de una compleja red de corporaciones fantasma. Todo estaba documentado, todo era rastreable y todo apuntaba a una conspiración entre Mateo y Lucía para defraudar a sus inversores. Javier, ¿qué voy a hacer si la policía se entera de esto? Vas a ir a la cárcel, dije sin rodeos. A menos que encontremos una forma de arreglarlo. ¿Puedes ayudarme? Por favor, Javier. Sé que no lo merezco, pero tengo miedo. Miré a mi esposa. De verdad la miré por primera vez en meses. La mujer segura y calculadora que me había estado manipulando y traicionando nuestro matrimonio había desaparecido. En su lugar había alguien genuinamente aterrorizada y completamente superada por la situación. Lucía, solo hay una forma de arreglar esto. Vas a tener que testificar contra Mateo. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que vas a tener que contarle a las autoridades todo lo que me acabas de contar a mí. Vas a tener que admitir que Mateo te usó para blanquear dinero y que fuiste lo bastante ingenua como para no entender lo que pasaba. Pero eso destruiría mi carrera, mi reputación. Lucía, tu carrera ya se ha acabado. Tu reputación ya está destruida. La única pregunta ahora es si vas a ir a prisión o no. Entonces empezó a llorar, lágrimas de verdad, por primera vez desde que empezó todo este lío. Javier, lo siento tanto. Nunca quise que pasara nada de esto. Lo sé, pero el arrepentimiento no va a solucionar esto. Solo la acción lo hará. Llamé a la inspectora Sanz y concerté una reunión para esa tarde. Luego llamé a Tomás y le pedí que nos viéramos en la cafetería. Tienes cara de tener un plan, dijo Tomás, sentándose en el reservado. Lo tengo, pero no es el plan que pensaba que haría. Puse a Tomás al tanto de las revelaciones de Lucía sobre su implicación en el blanqueo de dinero de Mateo. Madre mía, Javier. Lucía está en un lío muy serio. Lo sé. Pero su problema también es nuestra oportunidad. ¿En qué sentido? En que Lucía tiene conocimiento detallado de los delitos financieros de Mateo. Un conocimiento que tanto Dmitry Bulkov como la policía judicial encontrarían muy interesante. Los ojos de Tomás se agrandaron.
Vas a usar a Lucía para hundir a Mateo. Voy a darle a Lucía la oportunidad de salvarse diciendo la verdad. Lo que haga con esa oportunidad depende de ella. Si se niega, irá a la cárcel y a Mateo acabarán liquidándolo sus acreedores. De cualquier forma, mi problema se resuelve. Esa tarde, Lucía y yo nos reunimos con la inspectora Sanz y un agente de la Brigada de Delitos Económicos llamado Chen. Lucía, con mi apoyo, les contó todo sobre su implicación en los planes financieros de Mateo. Señora Warren, dijo el agente Chen cuando ella terminó, ¿es consciente de que lo que describe constituye múltiples delitos federales? Sí, susurró Lucía. ¿Y está dispuesta a testificar contra el señor Hartman a cambio de inmunidad? Lucía me miró y yo asentí. Sí, testificaré. Entonces tenemos un trato. Pero señora Warren, debe entender que esto va a ser peligroso. El señor Hartman ya ha demostrado disposición para usar la violencia y sus acreedores son aún más peligrosos. Nosotros la protegeremos, dijo la inspectora Sanz, pero tiene que cooperar totalmente. Esa noche, Lucía y yo nos sentamos en nuestro salón rodeados de agentes que la preparaban para su testimonio. La casa parecía un refugio seguro con guardias armados y equipo de vigilancia. Javier, dijo Lucía en un momento de calma, sé que esto no compensa lo que le hice a nuestro matrimonio, pero gracias por ayudarme. Lucía, no hago esto por ti. Lo hago porque es lo correcto. Lo sé. Pero aún así, gracias. A la mañana siguiente, la policía registró el apartamento de Mateo Hartman y encontró pruebas del blanqueo de capitales junto con registros detallados de sus comunicaciones con Dmitry Volkov. Mateo fue detenido y acusado de fraude, blanqueo y conspiración. Pero el momento más satisfactorio llegó 3 días después, cuando leí en el periódico que Dmitry Volkov había sido arrestado como parte de una investigación mayor sobre el crimen organizado ruso en España. El intento de Mateo de usar a criminales peligrosos para resolver sus problemas se había vuelto contra él de forma espectacular. En lugar de eliminarme a mí, había guiado a las autoridades directamente hacia sus acreedores. El acto final se representó en el juzgado 6 meses después. Lucía testificó contra Mateo a cambio de la inmunidad, detallando sus delitos financieros y sus intentos de violencia contra mí. Mateo fue condenado por todos los cargos y sentenciado a 15 años de prisión. Dmitry Volkov también fue condenado, pero su sentencia fue mucho más larga. Lucía y yo nos divorciamos discretamente con un acuerdo que protegía mis activos y la dejaba a ella con el dinero suficiente para empezar de nuevo en otra parte. Se mudó a otra ciudad, donde consiguió trabajo en una pequeña agencia de publicidad e intentó reconstruir su vida. Yo me quedé con la casa, el negocio y, lo más importante, el respeto por mí mismo. 6 meses después del juicio, estaba desayunando en el Lucero cuando Pepa me trajo un periódico. He pensado que querrías ver esto, dijo, señalando un pequeño artículo en la página 3. El titular decía, fallece en prisión el exdirectivo Mateo Hartman. El hombre había sido encontrado muerto en su celda, al parecer víctima de una pelea entre reclusos. El artículo mencionaba que cumplía condena por fraude y blanqueo. Parece que hay deudas que nunca terminan de pagarse, observó Pepa. Parece que sí, asentí. Terminé mi desayuno, dejé una propina generosa y conduje hacia mi obra actual. Había una casa que construir y yo tenía trabajo que hacer. Algunos podrían llamar a lo que le pasó a Mateo Hartman justicia. Otros podrían llamarlo venganza. Yo prefiero pensar que fue la consecuencia natural de las decisiones tomadas por alguien que creyó que podía engañar, robar y herir a otros sin enfrentarse a ninguna repercusión. Lucía había aprendido que los actos tienen consecuencias, pero lo aprendió a tiempo para salvarse. Mateo aprendió la misma lección, pero demasiado tarde para que importara. En cuanto a mí, aprendí que a veces la mejor justicia no es algo que tú infliges a tus enemigos. Es, simplemente, darles cuerda suficiente para que ellos mismos se ahorquen. El mazo había caído y se había hecho justicia.